Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Queridos amigos de Creer y Comprender, inicio hoy con este podcast más breve, flexible y con la naturalidad propia de un en vivo si se quiere. Este nuevo segmento, diseñado para responder preguntas puntuales y que tenemos la intención de mantener junto con el podcast ya tradicional de cada semana. Pero concentrémonos hoy en una objeción que todavía algunos detractores del cristianismo poco ilustrados plantean a la resurrección, apoyados justamente en los sucesos de hoy, Viernes Santo. Me refiero a las teorías que afirman que Cristo no puede haber resucitado, pues nunca murió realmente. Es decir, que su muerte fue aparente. Examinemos estas teorías de manera sucinta y puntual. Y lo primero que estas hipótesis implican es que los discípulos tendrían que haber sabido que Jesucristo en realidad no habría muerto, y por consiguiente tendrían que haber conspirado con él para hacerle creer a todos que sí había muerto. ¿Y por qué digo esto? Porque si no había un acuerdo entre el maestro y los discípulos para conspirar y mentir al respecto, esta hipótesis es todavía más descabellada, pues significa que el muy maltrecho Jesús de Nazaret, hallándose en alguna especie de estado cataléptico o catatónico en el que se le dio por muerto y se le sepultó, habría vuelto en sí dentro de la tumba sellada, habría removido la piedra que tapaba la entrada, habría pasado entre la guardia romana y luego se habría aparecido a sus discípulos en ese lastimoso y conmovedor estado y los habría convencido de que había resucitado. Sin comentarios. Además, esta hipótesis es ofensiva e inadmisible para cualquiera que conozca la disciplina y eficiencia de los soldados romanos en cumplir las órdenes que recibían de sus superiores y la familiaridad que estos legionarios tenían con la muerte, como para poder diagnosticarla y declararla cuando ésta tenía lugar. En otras palabras, se podía confiar muy bien en un verdugo romano para garantizar que sus víctimas estaban muertas y bien muertas. Por ejemplo, en el caso de los crucificados, los verdugos sabían bien que la muerte ocurría por asfixia, cuando los pulmones colapsaban debido al propio peso del cuerpo y a la incapacidad de los músculos ya muy débiles para contrarrestar la fuerza de gravedad. Esta muerte era, de hecho, una de las más crueles, pues la agonía podía prolongarse hasta 3 días, en que el crucificado luchaba por simple instinto de supervivencia y conservación, apoyándose en sus piernas para expandir un poco el tórax y ganar una bocanada más de aire, prolongando lo inevitable. Es por esta razón que cuando se quería acelerar la muerte, se le propinaba a la víctima un fuerte y seco golpe de mazo a la altura de las espinillas, que le quebraba las piernas para que no pudiera apoyarse en ellas para ganar un poco de aire y así muriera rápidamente. Lo curioso en nuestro caso es que el verdugo, al ir a quebrar las piernas del Señor Jesucristo, no vio ya la necesidad de hacerlo. No solo para dar cumplimiento sin saberlo a la profecía que aseguraba que ninguno de sus huesos sería quebrado, sino a que, sorprendentemente, su muerte se dio de manera inusualmente rápida. Y con todo y ello, para asegurarse de que se encontraba muerto, le clavaron una lanza en el costado. Sin mencionar que los sufrimientos y las torturas previas a las que estuvo sometido el Señor, como por ejemplo la flagelación, son tan severos que es absurdo pensar que en esta condición podría haber sobrevivido también por medios naturales a la crucifixión y a la sepultura. Y mucho menos que un sobreviviente en esta lamentable condición hubiera podido aparecer vivo contra todo pronóstico y haber convencido a quienes lo veían de que había experimentado una triunfante resurrección. De hecho, la hipótesis de la muerte aparente ha sido ya ampliamente refutada por hechos médicos sobre lo que le sucedería a una persona que ha sido azotada y crucificada
y que culminan siempre en la muerte. Por último, esta hipótesis es el mejor ejemplo de lo que se conoce como una hipótesis ad hoc, es decir, una hipótesis que no surge de los hechos considerados, sino que ha sido expresamente diseñada para explicar las cosas de la manera en que desearíamos que hubieran ocurrido y no de la manera en que realmente ocurrieron. Una hipótesis que requiere por lo mismo una serie de acontecimientos adicionales nunca comprobados y contrarios a lo que sí sabemos con certeza, para tratar de hacerla medianamente verosímil, como por ejemplo, que los discípulos y el Señor Jesucristo estaban conspirando premeditadamente en esta dirección en contra del poder romano y de la dirigencia judía, contando con cómplices infiltrados entre ellos como Nicodemo y José de Arimatea, sin mostrar ni una sola evidencia real de que así fuera, sino todo lo contrario. Pues si los discípulos estaban al tanto y fraguaron toda esta conspiración, no se explicaría por qué estaban tan asustados y abandonaron al Señor para ocultarse de las autoridades de modo que no los asociaran con Cristo. Esta no parece la conducta de un frío y calculador conspirador, sino de alguien confundido y decepcionado que en lo único en que piensa es en no correr la misma suerte de quien lo ha decepcionado. Pero si he abordado hoy estas muy imaginativas y especulativas teorías para negar la resurrección del Señor, no es porque éstas tengan hoy por hoy muchos seguidores, más allá de algunas pocas mentes calenturientas e ignorantes de todos los hechos alrededor de la resurrección, sino porque es justamente la muerte real del Señor Jesucristo el Viernes Santo durante la Pascua judía la que explica un artículo de fe contenido nada más y nada menos que en el Credo Apostólico, el más antiguo documento autorizado que expone el más breve y puntual compendio doctrinal de lo que creemos y debemos creer y defender los cristianos para ser considerados como tales y honrar lo que la Biblia llama la sana doctrina. Me refiero al descenso de Cristo a los infiernos. ¿Pero qué significa que Cristo haya descendido a los infiernos? Porque alrededor de esta doctrina también algunos dirigentes cristianos han construido enseñanzas traídas de los cabellos que causan pena ajena. Para no extenderme más de la cuenta, afirmar que Cristo descendió a los infiernos no significa nada más y nada menos que Cristo experimentó realmente la muerte física y no que aparentó tan solo morir de manera engañosa sin hacerlo. El error de muchos es pensar que cuando en los credos se menciona los infiernos, así en plural, para afirmar que Cristo descendió a ellos, se está refiriendo al infierno en singular, como el lugar de castigo eterno para los ángeles caídos y los seres humanos reprobados por Dios, como si Cristo tuviera que ser castigado por algo, más allá de la cruz en la que pagó con suficiencia por nuestros pecados. Los malentendidos giran entonces alrededor del hecho de que el sentido de la palabra infiernos en los credos hace referencia al significado etimológico de la palabra y no a su significado teológico. Porque lo que infierno significa etimológicamente en el latín es los lugares inferiores de la tierra o las partes más bajas de la tierra, que era donde el imaginario judío ubicaba la morada de los muertos, o sea, el sepulcro a donde llegaban todos los que morían sin distinción alguna. Por contraste con la tierra, habitada por los vivos, y el cielo arriba, habitado por Dios y sus ángeles. Por eso, al hablar de Cristo, Pablo afirma en Efesios 4:9, ¿qué quiere decir eso de que subió? Eso implica que primero descendió hasta lo más bajo de la tierra. Este era el mismo significado que en el Antiguo Testamento tenía la palabra Seol, es decir, el lugar al que llegaban todos los que morían, fueran justos o impíos, sin connotaciones de sufrimiento ni castigo alguno. Así pues, lo que la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos significaba es que Cristo descendió a la morada de los muertos, porque murió realmente, y no que aparentó morir para hacernos creer que luego había resucitado. Por supuesto,
Aquí hay más tela de dónde cortar, pero eso será tema de otro podcast. Porque lo que quería resaltar es que ya los credos se anticiparon con la doctrina del descenso de Cristo a los infiernos, a las teorías de la muerte aparente de Cristo para desmentirlas y dejarlas desde muy temprano sin ningún piso. Nos veremos en nuestro próximo podcast de Domingo de Resurrección. Suscríbete a nuestro canal. Visita también nuestro blog creerycomprender.com. Dinos si te gustó y ayúdanos a divulgar este ministerio entre todos tus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.